Balance General con Gilberto Soto. Con el fiscalista Gilberto Soto ya veníamos platicando de la creación del régimen simplificado de confianza para personas físicas, una reforma que pretende pues facilitar el pago de impuestos, pero Gilberto, tal parece que el famoso reciclo para personas físicas pues le impacta de alguna manera al sector primario, un sector importante de la economía, pues donde está prácticamente la producción de los alimentos y la extracción, por ejemplo, de minerales. Gilberto Soto, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Fernando. ¿Cómo has estado? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, Luis Fernando, definitivamente que sí le afecta, sobre todo, Luis Fernando, porque hasta el 31 de diciembre del año que acaba de concluir, este tipo de personas físicas que realizaban tipos de actividades del sector primario, pues tenían una exención de respecto para el pago del impuesto sobre la renta, tener una extensión hasta 40 UMAS elevadas al año de sus ingresos. O sea, hablando en números más o menos alrededor de 1.350.000 pesos, ¿no? De exención, ¿no? Ahora para la reforma del 2021, del 2022, pues esta exención se las eliminaron completamente de la ley de renta, ¿no? De hecho, en un inicio, Luis Fernando, cuando sale el proyecto de reforma por parte del Ejecutivo hacia el Legislativo, no se contemplaba ningún tipo de extensión para este tipo de actividades, sino que únicamente tenías la opción de convertirte en reciclo si no rebasabas el umbral de los 3,5 millones de pesos. Pero más sin embargo, las diferentes cámaras o organismos de estos mismos sectores primarios, llámense ganaderos, agricultores, pescadores y agricultores, pues estuvieron cabildeando ante la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para que se les otorgara una exención, ¿no? Sobre todo, pues al pequeño, ¿no? Al pequeño. Entonces, pues lograron que dentro de la misma se les otorgara una exención, pero hasta 900,000 pesos, no 40 UMAS. La UMA sabemos que cada año pues su valor va aumentando y pues lógicamente el valor de la exención pues va creciendo, ¿no? Aquí le dejaron un tope en número, en pesos, 900,000 pesos, ¿no? Que sí va a ir aumentando, pero cada vez que la inflación sea mayor, en un periodo de 3 años, sea mayor al 10%, ¿no? Si no, si no aumenta, pues no va a aumentar, ¿no? Okay. Pero en fin, ¿no? Pero bueno, pero ¿qué es lo que sucede, Luis Fernando? Dentro de la reforma, específicamente en el artículo 113, pues se te contempla esa exención para este tipo de personas físicas, siempre y cuando podrán tenerla, siempre y cuando pues sus ingresos sean el 100% de ingresos dentro de estas actividades. Pues bien, y te señala también la ley que estará exento por los primeros 900,000 pesos. Pero más sin embargo, dentro de la ley, pues no nos especificaba correctamente qué sucedería con los siguientes 900,000 pesos. O sea, una vez rebasándolos, pagarías por el excedente o pagarías por todo, ya que en la anterior, a como venía normado hasta el 31 de diciembre del 2021, pues era específico. Por las primeras 40 UMAS estará exento y por el excedente de ingresos, o sea, una vez que rebasaras el excedente, comenzarías a pagar impuestos sobre la renta. Aquí no nos especificaba correctamente eso. Entonces, en diciembre del año pasado, la autoridad, el SAT, publica la resolución miscelánea fiscal, donde en la regla 3.13.11 nos especifica y nos señala que efectivamente, que una vez que rebasaras los 900,000 pesos, por el excedente
comenzarías a pagar el impuesto sobre la renta como reciclo. Hasta ahí todo bien. Pero resulta que la semana antepasada publica la primera modificación, dentro de su portal, ¿sí? La primera versión anticipada de la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal. Así. La publican, pero le cambian toda la regla del juego. Aparte, pésimamente redactado, que se puede interpretar de diferentes maneras, pero la intención de la autoridad es que una vez que tú rebases los 900,000 pesos, me vas a pagar por todo. O sea, si me vas a pagar por todo. O sea, una vez que tú rebases los 900,000 pesos, me vas a pagar por todo. Entonces, la verdad que sí es un golpe. Sí. Es un golpe para este sector. ¿Por qué? Porque ya venían tributando de cierta manera. Se podría hablar hasta de un derecho adquirido. Se podría hablar hasta de eso, de un derecho adquirido, porque ya traían cierta exención. Ya les estaban dando exenciones y les estaban diciendo por el excedente me vas a pagar. Para este año le reducen la exención, y aparte de eso, le dicen, y una vez que me rebases, me vas a pagar por todo. Por todo. O sea, vas a empezar a pagar por todo. Que sí, que la tasa del reciclo sí es una tasa más benévola. La manera de tributar es más sencilla, definitivamente, pero pues aquí estamos hablando del pequeño productor primario. Ajá. Estamos hablando del pequeño productor primario. O sea, prácticamente del que vive prácticamente en el campo. Exacto. Y el que produce en el campo y el que está y saca para sobrevivir, vaya, ¿no? O sea, vaya, ¿no? Y con la fluctuación de producción que puede encontrar, por ejemplo, el sector agrícola, Gilberto, un año bueno, un año sin lluvias, un año seco, en fin, que a final de cuentas tu producción y tus excedentes pues nunca van a ser los mismos. Y hablando también pues de la importancia que tiene la producción de alimentos en el país, que es prácticamente vital y donde esperaríamos que pues el gobierno tuviese pues programas de apoyo a los contribuyentes dedicados a estas actividades. Ya cuando los puedes incluir en el régimen simplificado de confianza, pero al final de cuentas, si tienes mayores ganancias, entonces te reduzco los excedentes, te reduzco, perdón, las exenciones en tus impuestos y además, pues te exijo que me pagues todo. Sí, definitivamente, Fernando, porque recordemos que la mayor parte de la agricultura que se da en el país, hablando en término general, ¿sí? Prácticamente es por temporal. Exacto. Sobre todo el que produce grano. Maíz, hablemos del que produce maíz y el que produce frijol. Prácticamente casi todo es temporal, sobre todo si hablamos del sureste del país, ¿no? Exacto. Acá en el norte del país, en ciertas regiones, ¿sí? Pues ya estamos hablando de otro tipo de agricultura. En ciertas regiones, no en todas, ¿no? En ciertas regiones, no es todas. Pero, en el más que nada, en el Bajío mexicano, también de cierto tipo de agricultura estamos hablando, pero que no va enfocada específicamente al tema del grano, del maíz y del frijol específicamente, ¿sí? Ya estamos hablando de ahí ya estamos hablando de agricultura, más que nada de producción de tomate, de chiles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hablemos de la producción no primaria, vaya, no se puede decir básica. Primaria, pero básica, exactamente, esa es la palabra, me robaste la palabra. Básica, sí,
del alimento del mexicano, que es el maíz y el frijol. Exacto. ¿Sí? Y el maíz y el frijol. Y definitivamente que ahí es donde, para mi punto de vista, va mayor la afectación para ese tipo de productores, ¿no? Sí, Para ese porque tipo de además desde el mismo sistema de administración tributaria, pues alentar la producción agrícola con estas exenciones de las que ya nos decías que pues ya eran sujetos de derecho por los años que habían transcurrido en el que Hacienda pues en el que Hacienda pues tenía estas garantías para los productores agrícolas. Sí, definitivamente. Y aparte, hay otras situaciones que se vienen dando, ¿no? Porque, por Sí, ejemplo, ahí, independientemente que seas pequeño, pero hay muchos que están organizados y están organizados, por ejemplo, en uniones de crédito, ¿sí? Donde hacen compras globales de ciertos insumos agrícolas para tener mejores precios, ¿sí? Pero resulta que para tener derecho, pues tienen que ser socios de esa unión de crédito. Y esa unión de crédito no queda contemplada dentro de las personas morales a las cuales sí pueden ser socias. uy, Entonces, se tienen que salir de las uniones de crédito y pierden el derecho para poder tener y hacer esas compras globales que hacen por medio de ese tipo de organizaciones, ¿sí? Para poder tener un mejor precio y así poder tener un menor costo de producción. ¿Sí? ya. Y ese caso no únicamente ese caso está dando en todo el país. ¿Por qué? Porque hay muchas partes del país donde ya están organizados en ese tipo de instrumentos, ¿sí? Comerciales para poder tener un precio más barato de adquisición de ciertos insumos, Fernando. Ya.